Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente tu servidor Ricardo Morales en este tiempo devocional, dándole gracias a Dios por todo lo bueno y maravilloso que ha estado siendo Él en nuestras vidas y principalmente transformando nuestras vidas. Yo te quiero comentar esta temporada que Dios ha estado hablando a nuestras vidas, eh, más allá de ser transformados, que venimos hablando desde el mes pasado, pero en este mes, en la parte de nuestras actitudes, de nuestra actitud ante las circunstancias. eh, y de verdad este domingo a mí me confrontaba porque Dios ha venido hablando y me ha puesto muchos ejemplos en estos tiempos de cómo afrontar, de cómo vivir en ciertas circunstancias, pero sobre todo cuando uno está convencido de ser hijo de Dios, de saber que nuestra vida está sustentada y guiada por Él. Tenemos que vivir con una actitud, con con un temple diferente. No podemos que esa naturaleza con la cual nacimos venga a querer predominar lo que Dios ha hecho cuando nosotros decidimos ser hijos de Él. Porque recuerdas, Él es alguien soberano, es el que Él te da la oportunidad que tú lo conozcas, que tú vayas delante de Él y lo reconozcas como tu suficiente Salvador. Pero hay veces nuestras circunstancias, nuestro día a día, nos hacen dudar o nos hacen creer de la existencia del poder de nuestro Dios. Y nosotros lo reflejamos principalmente en nuestras actitudes, en nuestras maneras arrebatadas tal vez, hay veces de tomar decisiones, en los enojos arrebatados ante nuestros hijos, ante una circunstancia, ante las decisiones arrebatadas en nuestro trabajo cuando algo no nos parece, eh, ante las circunstancias de la vida que nos están acechando y vemos cosas negativas y que todo aparentemente sale mal, y todo eso hace que nuestra actitud se detone. Pero sabes, es un tiempo en el que tú y yo de verdad tenemos que aprender a descansar y confiar plenamente en nuestro Dios y agarrarnos de su mano y no soltarnos, y que ante todas las adversidades que nosotros vivimos podamos creer y confiar y agarrarnos y tomarnos y limpiarnos nuestra cara, y en medio de esas circunstancias tan difíciles hacerle frente con una actitud de un hijo de Dios, de un hijo que cree plenamente en su poder, que cree ante las circunstancias difíciles. ¿Sabes? Yo lo he compartido y creo que es otra vez compartírselos. Hace ya el año pasado hablaba que alguna vez me dio una enfermedad que ante los médicos ya es una enfermedad que no se puede sanar, pero sabes, se puede controlar. Y es la enfermedad del vitiligo. Esa situación sucede que la melanina que produce nuestro cuerpo, hay algo, hay un anticuerpo dentro de nuestro cuerpo que combate con eso y que se va comiendo la melanina. La melanina produce la pigmentación de nuestra piel y va ganando ese anticuerpo que hace que no produzcas melanina, entonces se te va despigmentando la piel. Y ante esas circunstancias difíciles, en ese tiempo, de verdad, mi vida estaba en ese gozo, en esa plenitud y en esa confianza de ser hijo de Dios. Y te lo digo porque no necesariamente hay veces todas las etapas de nuestra vida estamos en cierta plenitud, en cierta confianza, pero Dios aún permitió que esa situación que yo vivía en ese momento, con esa plenitud y con ese gozo, creyendo todas las promesas que Dios hablaba día con día a mi vida a través de un devocional, me agarraba de su mano. Y cuando empezó a sucederme esta enfermedad,
las primeras noticias no fueron sencillas. El ir con ese doctor y ver una comunidad llena de gente que tenía la enfermedad más avanzada, vino un desánimo a mi vida, vino un desánimo en el cual cuando salgo de ese lugar quiso derrumbarme. Y sabes, sí, mis lágrimas salieron, sí lloramos, mi esposa y yo, veíamos que eso no quería para mi vida. Y empezamos a aferrarnos a la palabra de Dios. Y creíamos lo que Dios había hecho en ese madero por nosotros. Y dice que en ese madero aún fue por nuestras enfermedades. Y que esa sangre que fue derramada tenemos que aplicarla. Y yo me aferré a eso y tomé una actitud creyendo en sus promesas. Y sabes, todavía me tocó hacer retos en mi vida. Me tocó ir a compartir un día a un lugar que me invitaron mis papás a compartir, y en ese lugar yo llevaba una palabra diferente y Dios me puso a hablar sobre la cruz y lo que Dios hizo a través de su Hijo unigénito en esa cruz del Calvario, en el que Él fue expuesto a ese lugar y fue crucificado y fue aún muerto físicamente y resucitado por medio de Él, para que todas nuestras enfermedades, todas las circunstancias que tú y yo creemos, Él ya fue a ese madero por ellas. Y sabes, Dios me llevaba a compartir eso y en mi mente estaba esa lucha constante de cómo tú hablas de la sanidad y tú tenías en tu plena frente, yo aquí en mi frente ya tenía una mancha blanca, era un sello de decir tú eres una persona enferma. Y sabes, con esa actitud yo me paré a ese lugar y Dios me llevaba con esa actitud correcta a decir que Él sanaba, que Él era un Dios de milagros, y con esa actitud tomé mi cruz y declaré que Dios iba delante de mí y que esa adversidad y que esa circunstancia, ellos iban a hacer, que yo iba a hacer un milagro vivo de lo que yo estaba compartiendo de la cruz. Pero esa actitud de creer lo que Dios tiene para sus hijos y para nosotros, cuando nosotros nos aferramos, vemos los milagros. Y yo no te quiero decir que todo es color de rosa, ¿sabes? Hoy me ponía Dios a leer la vida de Job y leí varios capítulos de Job desde el 25 y cómo Dios, cómo Él se expresaba en medio de su angustia, en medio de ya estaba Job, si tú recuerdas, Job, Dios era, lo tenía Dios, era alguien querido delante de Dios y él tenía riqueza, tenía su familia, tenía una plenitud. Él decía que él cuando caminaba la gente aún reconocía quién era él, pero y él era una persona intachable, él no se quejaba, él era una persona que al contrario siempre estuvo puesto, una persona dadora. Él mismo decía, es que yo no he pecado, y su misma gente le decía, y todos los capítulos del veintitantos hasta el 42, que es el último capítulo, hablaba y empezaba a decir, es que, y sus amigos le decían, es que reconoce que tú pecaste en algo, y él decía, yo no pequé, y hablaba de cómo lo han tratado en medio de su amargura, de las circunstancias tan difíciles que él vivía, pero él hizo algo en medio de todas las circunstancias tan adversas de su vida, que él no pecó delante de Dios con sus palabras. Él no declaró en Dios, no le dio la espalda a Dios. Él se podía quejar de sus situaciones, expresaba esa amargura, pero él también no reconocía cosas que él no había hecho. Cuando le decían a sus amigos, pues reconoce también tal vez estas situaciones ya para que te suelte estas circunstancias que tú vives. Pero él en medio de todo eso no pecó contra Dios. Fue una persona que se aferró a sus principios y que en medio de las circunstancias aún tan adversas, que le había quitado todo. Y yo te puedo decir, aún esa situación tan adversa que yo viví en ese momento, cuando tú y yo
tomamos una actitud correcta delante de Él y nos aferramos a Él, vemos los milagros puestos. Y no me quiero alargar más, te quiero compartir todo el capítulo 42 de la conclusión de las circunstancias con Job. Y te lo leo. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije, porque en su amargura él hablaba muchas cosas, se quejaba, sí había unas circunstancias porque era una situación muy difícil la que él vivía, pero él no pecó, se pudo quejar pero no pecó. Y me siento en polvo y en cenizas, en señal de arrepentimiento. Y entonces ahí Dios le responde, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, que era su amigo supuestamente, el temita: estoy enojado contigo y con tus amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros, 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No lo trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, el temita, Bildad, el suita, y Zofar, el namanita, hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar, o sea, físicamente lo restauró. Es más, el Señor le dio el doble de todo lo que antes tenía. Cuando él era rica, hoy quiere decir que le dio doble porción de riqueza. Entonces todos sus hermanos, hermanas, anteriores, amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en contra de él. Y cada uno de ellos le regalaron dinero y un anillo de oro. Un regalo de dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que el principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 carneros, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos, 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemid y a la segunda Sesia y a la tercera Kerem Apuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en testamento junto con sus hermanos. Después de esto Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos, y luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Sabes, hoy Dios en este tiempo quiere que tomemos una actitud correcta ante las adversidades y que podamos ir como hijos de Dios con esa actitud, tomando la palabra, creyendo todas las bendiciones y aún declarando sanidad en medio de esas circunstancias, en medio de esos huesos secos, porque sé que Dios en este tiempo tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros. Señor, en esta semana yo declaro que nuestra actitud es correcta ante las adversidades y creemos y reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Reconocemos que aún nosotros con nuestra carne podemos pecar, podemos hacer 1,000 cosas, Señor, pero aún en medio de eso tú, Señor, estás delante de nosotros, siempre extendiendo un perdón, pero más allá de eso, extendiendo milagros. Y hoy creemos milagros en este tiempo. Hoy tomamos una actitud correcta, creyendo en tu poder ante todas las adversidades que vendrán en esta semana, Señor, y en estos tiempos. Hoy bendecimos a todas esas personas que han recibido una mala noticia, Señor. Hoy oramos, Señor, y declaramos sanidad sobre nuestra hermana Nube, una hermana, Señor,
que es la más antigua de nuestra iglesia, que recibió una mala noticia, pero hoy creemos, Señor, que tú tienes el control, Señor, y tú tienes la salud correcta en su vida, y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Bendigo esta semana para todos ustedes. Que tengan un excelente día.